Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Salón de Clases de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, a su escuela dominical. Hoy vamos a ver una lección bien interesante. Ya estamos a punto de terminar el Nuevo Testamento y entramos en todas estas lecciones que vamos a ver en el mes de diciembre. Esta lección tiene que ver con la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan y también con la epístola de Judas. Se llama, según el manual de Ven Sígueme, Dios es amor. Y al iniciar esta lección de Ven Sígueme el día de hoy, podemos iniciar con una pregunta. ¿Dios es amor? Y si Dios es amor y todos somos sus hijos, ¿por qué el mundo vive tan lleno de odio, enemistad y conflictos? ¿Se han preguntado eso? Bueno, les quiero contar. Cuando Juan y Judas escribieron sus epístolas, ya estaba la doctrina sucia, digámoslo así, doctrina corrupta, que había comenzado a llevar a muchos santos a la apostasía. Algunos falsos maestros incluso cuestionaban si Jesucristo realmente se había aparecido en carne. O sea, manejaban ciertas hipótesis como que todo había sido espiritual. Supongamos que hubiéramos vivido en la época de Jesucristo y que hubiéramos estado algún tiempo en su presencia. Eso hubiera sido maravilloso. Supongamos eso. Ahora, supongamos que ustedes lo hubieran oído enseñar, que hubiéramos visto los milagros que efectuó y que hubiéramos sentido mediante el Espíritu el poder de su testimonio, ese testimonio que él dio de sí mismo, que vino al mundo para efectuar la voluntad de su Padre, lo cual incluía que diera su vida. Además, pongamos en este juego de imaginación que hubiéramos sido testigos de su resurrección y que hubiéramos tenido el privilegio, habiendo sido dignos de ver y tocar las marcas de las heridas causadas durante su sacrificio. En parte, bueno, por los mismos pecados de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos en relación al Salvador? ¿Cómo nos sentiríamos en relación a una enseñanza que comenzara a expandirse entre los cristianos, diciendo que Cristo realmente no sufrió por los pecados de nadie, sino que fue algo aparente y que realmente no participó de la mortalidad, sino que pareció que participaba y que el cuerpo físico del Salvador, mostrado después de la resurrección, fue una ilusión? Bueno, Juan escribió, entre otras razones, para alejar tales ideas, ideas que destrozaban y rompían toda la creencia de los santos. Notemos su insistencia en que él personalmente había visto y palpado al Verbo de vida. Notemos también su declaración vehemente de que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Finalmente, podemos notar su declaración de que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en la carne no es de Dios. Eso es bastante contundente, sino que es un anticristo. Recuerden, anticristo es toda aquella persona u organización que separa a las personas de la fe verdadera de Jesucristo. Al dirigir nuestra atención, estemos alertas en estas epístolas de Juan. Consideremos el poder del testimonio de Juan como un testigo ocular de la aparición de Jesucristo en la carne. Consideremos también el significado especial de lo que Juan enseñó en la vida de nosotros, en cuanto a qué podemos nosotros llegar a conocer y cómo podemos llegar a conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, y más aún al tener asociación con ellos. Mientras estudiamos esta clase, hermanos, busquemos sus enseñanzas en cuanto a cómo poder desarrollar esa relación, esa asociación. Es hermoso cómo Juan, con valor y sencillez, manifiesta su testimonio para que nosotros, sin ver, podamos sentir el amor de Dios. De hecho, en la traducción de José Smith de Juan, el capítulo 1, el versículo 1 dice: hermanos, este es el testimonio que damos de lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y luego Juan enseñó sobre el amor de Dios por nosotros, y ese amor que nosotros debemos tener por Él y por todos sus hijos. Después de todo, Juan fue testigo de ello también. Él había experimentado en persona el amor del Salvador y quería que, bueno, cada uno de los santos sintiera ese mismo amor. Lo mismo que nos pasa a nosotros, recibimos el Evangelio y queremos compartirlo para que otras personas también lo tengan. El testimonio y las enseñanzas de Juan sobre el amor son igual de necesarios hoy en día en nuestra vida,
cuando la fe en Jesucristo se cuestiona y las falsas enseñanzas abundan, aún a veces dentro de la iglesia. Leer las epístolas de Juan puede ayudarnos a afrontar las adversidades actuales con valor, pues como nos dice en Juan 1, en el capítulo 4, en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y bueno, ese temor es el que nosotros desechamos cuando amamos a Dios y cuando sentimos que su amor nos protege, nos cubre, y entonces seguimos adelante. Entonces, con este contexto que ya tenemos acerca de lo que piensa Juan y en parte también Judas en sus epístolas, podemos empezar a resolver algunas preguntas de esta clase para esta semana. Y me gustaría que ustedes pudieran dejar sus comentarios aquí abajo, como siempre en cada clase, yo contesto sus mensajes de manera personal. ¿Qué experiencias personales les han enseñado que Dios es luz y amor? Me gustaría, si es posible, que como clase todos escogiéramos una o dos palabras que describieran a Dios. ¿En qué palabras están pensando ustedes en este momento, mis amados hermanos? Si pueden, colóquenlas aquí abajo en sus comentarios. Esas palabras que Juan escogió justamente fueron luz y amor. Si tienen que ver con las mismas que ustedes escogieron, está bien, pero ustedes pueden escoger las que quieran. Vamos a hablar de estas palabras que Juan escogió, luz y amor. Veamos algunos ejemplos de la palabra primera, de luz. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y también en la misma epístola, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 11, nos dicen lo siguiente: por otro lado, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Increíble. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué interesante, hermanos, que el amar y el estimar a nuestros hermanos nos da luz. Ahora que ya hemos definido la palabra luz, hablemos de la palabra amor. Esta es una de las maravillosas definiciones de amor y de Dios mismo, y es una aplicación divina del amor puro de Cristo. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, los versículos del 7 al 21, nos dicen algunas cosas. Vamos a tratar algunas de ellas. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Qué hermoso. O sea, uno no puede decir, yo testifico, yo sé que Dios vive, si uno no ama. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. De tal manera amó Dios al mundo, ¿recuerden? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esto es como la doctrina pura, ¿no?, del amor de Cristo. Y el versículo 12 continúa diciendo algo maravilloso. Ninguno ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y Juan lo podía testificar tajantemente, como ya lo vimos. Continúa entonces diciendo sobre todo esto del amor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor para nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. El que teme no se ha perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice,
Yo amo a Dios. Miren esto tan poderoso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Bien, mis amados hermanos y hermanas, creo que en este capítulo de esta epístola, así como en el capítulo 7 de Moroni, en el libro de Mormón, encontramos las definiciones más excelsas, más finas, pero también más claras y sencillas de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios está representado en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros. Ahí está representado el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representar o mostrar nuestro amor por todo eso que hicieron Dios y nuestro Salvador Jesucristo? Bueno, amando a otras personas. Cuando amamos a otras personas, demostramos que el amor de Dios y el amor de Cristo están en nosotros. Eso es lo que se llama caridad, que es el amor puro de Cristo. Creo que cuando el Salvador nos mandó que fuéramos como Él, sobre todo se refería a que nosotros deberíamos estar llenos de ese amor que Él tiene, de esa caridad que es el amor puro de Cristo, para que podamos actuar y dar amor a todas las personas tal como Él lo hizo. Bien expresó el Elder McConkie el propósito de esta epístola y creo que tiene que ver con todo esto. Él dijo lo siguiente: esta epístola tiene como su tema esencial que Dios es amor, que el amor es el fundamento sobre el cual descansa toda rectitud personal, que todos los propósitos y planes de Dios están basados en su amor eterno e infinito, y que si los hombres dan vida a este amor en sus propias vidas, llegarán a ser como el Señor mismo y tendrán vida eterna con Él. Las doctrinas expuestas incluyen cómo tener la asociación con Dios, cómo conocer a Dios y a Cristo, cómo llegar a ser hijos de Dios, cómo permanecer en la luz, amar a nuestros hermanos, cómo morar en Dios y hacer que Él more en nosotros, cómo nacer de nuevo y alcanzar vida eterna. Eso podemos extraerlo, y lo dice aquí el Elder McConkie, en esos versículos que acabamos de leer. Todas esas doctrinas están inmersas ahí. Por eso, mis amados hermanos, cuando piensen o quieran definir a Dios, ¿quién es Dios o qué es Dios? Dios es amor. Y nosotros también debiéramos definirnos de esa manera. Somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Amor. De eso es lo que se trata el Evangelio mismo, en su sencillez. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y el guardar sus mandamientos nos invita a que amemos a otros, tal como Él nos amó a nosotros. Ahora, y cuando hablamos de amar y ser como Dios, entonces viene otra pregunta que nos plantean estas epístolas. ¿Qué significa permanecer en Dios y cómo puedo vencer al mundo? En los capítulos siguientes de la primera epístola de Juan y en la segunda se repiten palabras como perseverar y permanecer. Voy a aprovechar para dejarles una tarea durante esta semana y me gustaría que la respondieran aquí todos. ¿Cuántas veces se repiten estas palabras en estas epístolas? Permanecer y perseverar. Por favor, tomen sus escrituras, lean sus escrituras y subrayen permanecer, perseverar, permanecer, perseverar en estas epístolas de Juan y en esta epístola de Judas. Y colóquenlo aquí, abajo, en la clase, en sus comentarios. Hermano Walter, encontré tantas veces repetidas esas palabras. Vamos a hacer esa tarea todos como salón de clases, como aula, como un grupo que está aprendiendo acerca de qué es permanecer y perseverar en Cristo. Ahora los invito a que leamos en segunda de Juan, en la segunda epístola, en el capítulo 1, el versículo 9. Ese versículo es bien interesante. Todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué creen entonces ustedes que significan las palabras permanecer o perseverar en su doctrina y en Dios? El presidente Hunter, Howard W. Hunter, que fue presidente de la iglesia durante un pequeño tiempo, pero que dejó enseñanzas sencillas, claras y hermosas, aclaró esto. Y yo lo llamo vivir el Evangelio, no solo oírlo y leerlo. Él dijo, no es suficiente con decir, aceptar y creer solamente hasta que aquello que está implicado es traducido en acción dinámica en la vida diaria. Esto entonces es la mejor fuente de testimonio personal. Uno sabe por qué ha tenido la experiencia. No tiene que decir, el hermano Juan o el hermano Carlos dice que es verdad y yo le creo. Uno puede decir,
Yo he vivido este principio en mi propia vida y sé mediante la experiencia personal que da resultado. Yo he sentido su influencia, he probado su utilidad práctica y sé que es bueno. Puedo testificar de mi propio conocimiento que es un principio verdadero. Es como cuando a veces damos el testimonio, ¿no? Nuestro testimonio es separado de cualquier persona en el mundo. Es nuestro testimonio. Y aunque testifiquemos con nuestra esposa o nuestros hijos, cada persona debe tener un testimonio propio de todas estas cosas. No solo porque las oiga leer o decir, sino porque las viva. De tal suerte, mis amados hermanos, que a veces en el transcurso de la vida, nuestros hijos por un tiempo viven con nuestro testimonio, como si se lo hubiéramos prestado o heredado, hasta que ellos mismos deben desarrollar el suyo. Ninguna pareja, esposo y esposo, deben depender el uno del testimonio del otro, sino fortalecerse mutuamente. Pero cada uno de manera independiente debe tener experiencias espirituales que le fortalezcan y le ayuden a decir, yo sé por mí mismo. Y además de todo esto, Juan nos da una medida sencilla y práctica, muy fácil de entender, de lo que es permanecer en Dios y de cómo vencer el mundo. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, el versículo 24 nos dice lo siguiente: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu se nos ha dado. Entonces, aquí hay algo interesante. Si guardo los mandamientos, yo tengo el Espíritu. Y aquí encontramos una realidad que a veces nos abruma. No puedo vivir todos los mandamientos. No soy perfecto. Puedo vivir algunos mandamientos y otros me estoy esforzando por vivirlos. No los puedo vivir todos de una sola vez. ¿Cómo estaré siempre entonces a su lado? Y pensamos, como la tercera pregunta de hoy, ¿la meta de llegar a ser como Cristo nos parece demasiado elevada? Y justamente, mis amados hermanos, esta es la pregunta, pero también esta es la solución al problema de nuestra incapacidad. La solución es Cristo. Al esforzarnos juiciosamente en ser como Cristo, el abismo, o sea, esa brecha, esa cima que hay entre nosotros y Él, entre nosotros y nuestro Padre Celestial, se acorta y se cierra. Miremos el mensaje de esperanza que nos da Juan. Consideremos este alentador consejo de Juan. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y seamos semejantes a Él. Qué hermosa cosa, ¿no? Me parece recordar esa canción que ya he mencionado varias veces aquí en clase. ¿Crees que tu actitud se lo ha de revelar? ¿Tu cara mostrará que eso es lo que haces? Me encanta cómo estas palabras también se relacionan con el libro de Mormón y con sus enseñanzas. Por lo menos yo les referí en Moroni 7, el versículo 48, que me encanta y es una expresión grandísima de lo que debemos hacer. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. Qué interesante. Seremos como Él si tenemos amor, si nos esforzamos por darlo. Y también esto es resaltado en las escrituras modernas. Miremos, veamos por lo menos en Doctrina y Convenios, en la sección 88, el versículo 67 y 68 nos dicen lo siguiente: y si vuestra mira está únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz. Mis amados hermanos y hermanas, ruego que al estudiar las epístolas de Juan, busquemos otros principios o consejos que puedan ayudarnos en nuestros esfuerzos por llegar a ser más semejantes a Cristo. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, yo testifico que realmente Jesucristo vive. Yo he podido sentir su amor en mí. Y quiero compartir este testimonio, como lo dije hace un momento, independiente de toda criatura sobre la faz de la tierra, de mi esposa, de mis hijos, de mis líderes, aún del presidente Nelson, aún del profeta José Smith. Mi testimonio es mío. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que Él es amor porque he sentido su amor en mi vida.
Y he sentido que cuando amo a otras personas, cuando les sirvo y expreso ese amor de Cristo, soy un poquito más parecido a Él. Yo testifico de estas cosas, mis amados hermanos, al igual que ustedes, con toda humildad. No digo esto de que mi testimonio es independiente de toda criatura para parecer orgulloso o arrogante, sino al contrario, lo hago con mucha humildad, porque es mi testimonio, es mi tesoro. Yo sé que Jesucristo vive. Me gustaría, si les es posible, que compartan su testimonio ahora, aquí, debajo de esta clase, en los comentarios, para que todos nos nutramos de ese testimonio que ustedes también están sintiendo. Muy bien, ahora hablemos de esto. Para el mundo hay cosas que son imposibles de aceptar. Una de ellas es la existencia de Dios. Por eso llegamos a esta pregunta y a su respuesta divina. ¿Ninguno ha visto jamás a Dios? Esta pregunta se establece porque encontramos este versículo que ya leímos el día de hoy en una de las epístolas de Juan. Justamente en la primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 12, nosotros leímos esto. Ninguno ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, con esta escritura muchas personas dicen, no, Dios no existe, Dios está en el corazón. No, nadie ha visto a Dios, Dios está en el corazón, su amor nos llena. Y aunque así es, sí, muchas personas han visto a Cristo y han visto a Dios. Qué bendecidos somos al tener profetas. El Señor, por medio de ellos, puede aclararnos y corregir estos términos. El profeta José Smith, en su traducción inspirada, nos da la aclaración que luego se corrobora con momentos incluso bíblicos en que personas han estado en la presencia de Dios. En la traducción de José Smith, de este versículo del capítulo 4, el versículo 12, se aclara que nadie ha visto jamás a Dios, salvo los que creen. Uno de esos hermosos momentos lo estudiamos hace muy poco en esta clase de Ben Sigue, ¿me recuerdan? En el libro de Hechos, en el capítulo 7, los versículos 55 y 56, dicen lo siguiente. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué interesante. Ahí ya tenemos un testimonio de alguien justo, fiel, que vio a Dios y a su Hijo Jesucristo. Juan mismo en Apocalipsis 4, que vamos a leerlo y vamos a estudiarlo muy pronto, dice lo siguiente de su experiencia. Y de inmediato estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado en él. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de coralina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué interesante escritura. Ahí ya tenemos dos testimonios, Esteban y Juan. Pero también en los tiempos actuales todos testificamos de la visita y de la primera visión del profeta donde vio al Padre y al Hijo. Y me encantan esos versículos que repetí y leí tantas veces mientras fui misionero. Vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. Creo que aquí ya tenemos suficientes testimonios, mis amados hermanos, para rebatir esto de que nadie jamás ha visto a Dios. Es una mala traducción, por eso nosotros decimos en los artículos de fe, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está correctamente traducida. Qué bendición que tenemos estas historias de los mismos personajes en la Biblia, pero también en las nuevas escrituras, donde podemos saber que estas cosas son reales. Si Dios quisiera, se podría aparecer o presentar a cada uno de nosotros, si ese fuera su voluntad. Tendría que cubrirnos, lógicamente, con una gloria especial para que, pudiéramos soportar su presencia. De esas cosas testificamos, de ese amor de Dios, de ese poder de Dios, de cómo Él se revela a cada uno de nosotros. Yo testifico de todas esas cosas, mis amados hermanos y hermanas, y lo hago con todo mi amor para ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, quiero invitarles a que no olviden acompañarnos terminada esta clase en el Ven Sígueme Express, ese Ven Sígueme cortico, pero que es lleno de doctrina. Y también esta noche a las 7 de la noche y mañana lunes a las 7 de la noche
esta noche para la charla dominical y todos los lunes en la noche de hogar que hago junto con mi familia para todos ustedes. Gracias, mis amados hermanos. Espero que este día de reposo y toda esta semana sea de gozo para ustedes, de bendición para ustedes. Les invito a que compartan esta clase y a que la utilicen como una herramienta de administración para ayudar a esas personas que tal vez están un poco débiles o que no están asistiendo a la iglesia, o incluso aquellas que todavía no saben que pueden estudiar con nosotros las Escrituras. También les invito a que de manera personal, si les es posible, lean ustedes, personal o en familia, las Escrituras. Estas epístolas de Juan y de Judas son cortitas, nos pueden enseñar muchas cosas. Se nos ha mandado que las leamos. Yo les invito a que al ver esta clase también tomen el tiempo para leer sus Escrituras. Les amo mucho, mis amados hermanos, y espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Nos seguimos viendo. Chao, chao. Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven Sígueme de la semana anterior. También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el club de lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y comparte.